de verdad, ¿sí? Hay que tenerlas a la mano, bien aprendidas, para que podamos contestar. Si miramos rápidamente esa proposición compuesta, miremos allí cuál es el conectivo principal. Para ustedes, ¿cuál es el conectivo principal? Viendo la forma en que está escrita, ¿qué ocurre allí? Santiago, Orejuela. El corchete, creo yo, profe. ¿Qué pasa con el corchete? El Que el corchete es conector. un... No, recuerden que los corchetes, los paréntesis, son signos de agrupación, ¿sí? Entonces, este no es el conectivo principal. Aquí tenemos varios conectivos. De esos, La ¿cuál es flechita, el profe. principal? ¿Qué dice Paula? La flechita, que une La la flechita. primera preposición con la otra. Bueno, esta flechita, ¿sí? Conecta estas proposiciones. Esta que hace las veces de antecedente con esta que hace las veces de antes, de consecuente. Antecedente y consecuente, y esto es una condicional. Pero esta condicional está dentro de estos corchetes. ¿Qué vemos por fuera? La negación. La negación. Recuerden que si hay signos de agrupación, ¿sí? Esto nos da un solo resultado. Y ese resultado, en este caso, se ve afectado por esta negación. Luego, en esta proposición, el conectivo principal es este, es la negación. ¿Qué vamos a negar? Vamos a negar este que es un condicional. ¿De acuerdo? Cuando hay signos de agrupación, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, es la negación de un condicional. Si miramos el antecedente, ¿qué tenemos en el antecedente? Este es el antecedente. Aquí, ¿cuál es el conectivo principal en el antecedente? ¿Qué hay en el antecedente, jóvenes? ¿Qué ven ustedes? Aquí, ¿cuál será el conectivo principal? Profe, ¿cómo se Ahí, llama? profe. Eso sí. ¿Cómo? ¿Qué me La I. preguntan? Esto es una I. Cuando el ángulo aparece así, con el vértice arriba, es una I. Es una conjunción. Y si miramos el consecuente, ¿qué ocurre en el consecuente? ¿Cuál es el conectivo principal? La negación. La O. La O. La negación solo afecta a la R. Y conectamos esta negación de R con esta P. Y el conectivo es O. Esto es una disyunción. Ustedes en los raticos libres por allá, papel y lápiz, escriban los símbolos, léanlos, hasta que al fin se los aprendan. Igual con las tablas. Solo escribiendo, solo repitiendo un poquito conscientemente, digan ustedes mismos en voz alta. Esto es una I, esto es una O, esto es un condicional, esto es una negación, esta tabla da verdadero aquí, da falso allá, ¿sí? Hagan ese ejercicio para que quede todo bien aprendido. Bueno, ya sabemos, este es el conectivo principal. Ahora, miremos, ¿cuáles son las proposiciones simples? P. Q, P es R. una, Q es otra y la Y otra la es R. R. Cada letra diferente del alfabeto nos está indicando una proposición simple. Entonces tenemos P, Q y R. Bien, cuando iniciamos la solución, ¿sí? Para iniciar la tabla, primero determino cuáles son. Como sé que son 3, debo determinar cuántas son las filas de falsos y verdaderos. Aquí, si son 3 proposiciones simples, ¿cuántas son las filas? 6. ¿Por qué 6? 2 contestaron. Paula, ¿por qué 6? Porque 2 elevado a la 3, porque como son 3 proposiciones simples, Sí. es la formulita. Muy bien, ¿qué dice Felipe Romero? Lo mismo, profe. ¿Dice lo mismo? Bueno, miremos si es cierto. ¿Todos de acuerdo? Está muy bien planteada la formulita. N es 3.
N es el número de proposiciones simples. Y la fórmula me dice que hay 2 a la n filas, luego son 2 a la 3. Pero si hago la operación 2 a la 3, 2 a la 3 es una potencia. 2 a la 3 significa 2 por 2 por 2. Si hago esa multiplicación, 2 por 2, 4, y por 2, ¿cuánto da? 8. 8. 8. Eso lo deben tener muy bien aprendido. Cuando tenemos una proposición simple, debemos tener 2 filas. Pero si tengo 2 proposiciones simples, ahora debo tener 4 filas. Cuando son 3 las proposiciones simples, son 8 filas. Cada vez va duplicando. De 2, 4, 8. Si tengo 4 proposiciones simples, ¿cuántas deben ser las filas? ¿Cuántas para 4? 12. ¿Por qué 12? Íbamos en 8. 16. Deben ser 16. Duplica, quiere decir que multiplica por 2. 2 a la 4 será 2 por 2 por 2 y por 2 y nos da 16. Ustedes lo pueden escribir en un resumen. Una proposición simple, 2 filas, 2 proposiciones simples, 4, 3 nos dan 8 filas, 4 nos dan 16. 5, ¿cuántos resultados? ¿Cuántas filas? 32. Muy bien, Daniel. Así es. Entonces, aquí ya sabemos que son 8 filas. Y vamos a iniciar la tabla. Debemos tener en cuenta el orden alfabético. Empezamos en este caso por P, que es la proposición simple que va en primer orden alfabético. Entonces vamos con las simples. P, Q, R. De esos 8 valores, siempre la mitad son verdaderos y la mitad son falsos. Pero debemos saber cómo escribirlos. En la primera proposición se organizan de tal manera que primero van los 4 verdaderos seguidos de los 4 falsos. Si son 8, entonces la primera mitad da verdadero, la segunda mitad debe dar falso. ¿Preguntas hasta allí? Profe, siempre la mitad es verdadero y la mitad es falso, ¿cierto? Siempre en la primera proposición. Si tengo 32, escribo 16 verdaderos, 16 falsos. Ya, profe. ¿Sí? Si tengo 4, 2 verdaderos, 2 falsos. Siempre en la primera proposición, la primera mitad es verdadera y la segunda mitad es falsa. ¿Sí? Como aquí tengo P, acá también tengo P, entonces repito esos valores aquí. 4 verdaderos y 4 falsos. Y ahora vamos con la siguiente proposición. Debo llenar Q. ¿Qué ocurre en Q? ¿Cómo organizo esos valores? Esos Van 8. intercalados. ¿Qué quiere decir intercalados para usted en este caso? Es verdadero, falso, verdadero, falso. Bueno, Darlene, pero no así como los está intercalando usted. Porque si aquí son 4 verdaderos, 4 falsos, en Q deben ser 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Sí? 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Sí? Entonces, en Q, miren ustedes, 2 verdaderos y 2 falsos. Otra vez, 2 verdaderos y 2 falsos. Al final debo tener 4 verdaderos, mírenlos, y 4 falsos. Pero están escritos de tal forma que al final tenga todas las posibilidades para 3 proposiciones simples. Ahora, Q no aparece más veces, no hay problema, pero aparece la R. Ahora sí, ¿cómo escribo esos valores de verdad? En la proposición Q. 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos. No, ya tenemos 2 verdaderos, 2 falsos. Siempre en la afirmativa empiezo con verdadero. 2 verdaderos, 2 falsos. ¿Qué ocurre? En la otra debería 2 falsos y verdaderos. A ver, miren, aquí eran 4, 4.
Aquí 2, 2, 2, 2. En la siguiente, ¿cómo debe ser? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Eso, allí sí alterno 1 y 1. 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Allí sí. ¿Sí? Entonces, escribo en él 1 verdadero y el siguiente falso. 1 verdadero y otro falso. Y así hasta completar los 8. Siempre se trabaja igual cuando tengo 3 proposiciones simples. ¿Sí? Entonces primero mitad y mitad, un cuarto, y en este caso un octavo y un octavo, que es lo que dice la teoría. O usted dice, si aquí hay 4 y 4, aquí van a ser 2, 2, 2, 1, 1, 1. ¿Sí? Como lo entienda mejor, como lo recuerde. Ya tenemos las proposiciones simples. Avanzando en orden de complejidad. ¿Qué sigue ahora? Profe, yo tengo una pregunta. Digamos que sean 2 proposiciones simples, entonces sería nomás 4, pues 4 y 4 y 2 y 2, ¿cierto? 4 filas, ¿no? Si fueran 2 proposiciones simples, tendríamos 4 filas. En la primera, 2 y 2. Y en la otra proposición, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Ah, ya. Ya, depende del número de proposiciones. Veo cómo debo iniciar. Pero siempre los valores, ¿sí?, se asignan, digamos que a la mitad. 4, 4, luego 2, 2, luego 1, 1. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Si tuviéramos 4, tendríamos 16. Entonces, en la primera, ¿cómo escribimos esos valores? Si fueran 16 filas. Serían 16 verdaderas y 16 falsas, ¿no? No, si tengo 16 filas en total. 8 y 8. Y en la siguiente, para P, digamos, 8 y 8. Para Q. Si en la primera tuviéramos 8 y 8, en la siguiente proposición, ¿cómo 4 y ordenamos? 4. 4 y 4, otros 4 y otros 4. En la siguiente, 1 y 1. 2, 2, 2 hasta completar. Y en la última, 1 y 1. 1 y 1 y 1 y así vamos alternando, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya tenemos P, Q y R. ¿Qué debemos hacer para continuar? El primer paréntesis, profe. Sí, Felipe, pero resulta que lo podemos hacer, pero primero debemos negar Q. ¿Sí? Después de las proposiciones simples, hacemos las negaciones de esas proposiciones simples. Entonces aquí vamos a negar Q. Si usted quiere y tiene habilidad, escribe de una vez la negación, sin haber escrito esto que está acá. Eso solo cuando tengan práctica. De lo contrario decimos, si P es verdadero, su negación es falso. P verdadero, negación falsa. Q, ¿no? Aquí estamos trabajando es Q. Si Q es falso, su negación es verdadero. Aquí igual. ¿Sí? Entonces vamos haciendo la negación de Q hasta completar los 8 valores. Y nos vamos para la negación de R. ¿Qué decimos en la negación de R? Si R es verdadero, su negación es falsa. Correcto. Entonces, si eres verdadera, su negación es falsa. Pero si eres falsa, su negación es verdadera. Allí no tenemos que pensarlo mucho. Simplemente al negar cambiamos el valor de verdad y completamos los 8 valores de esa columna. ¿Sí? Entonces ya tenemos proposiciones simples y negaciones de proposiciones simples. ¿Por dónde podemos seguir ahora? Por la I y la O. Lo de, por la I. Sí, por la I de este paréntesis, o sea, por esta conjunción, ¿sí? Para la conjunción debemos conectar valor de P con la negación de Q. ¿Qué sabemos sobre la conjunción? ¿Qué dice la tabla de verdad de la conjunción? Una conjunción es verdadera solo si las preposiciones simples que la conforman son verdaderas. Muy bien, lo único es que, jóvenes, no vayan a decir preposiciones.
Las preposiciones las encuentran en español. Aquí hablamos de proposiciones, ¿sí? Aquí es con O, ¿sí? Ustedes pueden mirar cuáles son las preposiciones. Ante, de, desde. Esas son preposiciones. Aquí, proposiciones. Bueno, entonces vamos a conectar estas dos proposiciones, como nos dijo Paula. Si las dos son verdaderas, da verdadero. ¿Cierto? Entonces, verdadero y falso, ¿qué nos debe dar? Falso. Falso. Verdadero y falso nos da falso. Verdadero y verdadero. Verdadero. Muy bien. Verdadero y verdadero. Otro verdadero. Aquí tenemos falso y falso. Falso y falso. Falso y verdadero que nos da falso. ¿Sí? Entonces, aquí voy a resaltar el resultado. Este es el resultado de este paréntesis que hace las veces de antecedente. Entonces ya tenemos resuelto el paréntesis de la izquierda. Vámonos a la derecha. El conectivo aquí es O. Aquí hay una disyunción inclusiva. ¿Qué sabemos sobre la disyunción inclusiva? ¿Qué dice la tabla de verdad de esa disyunción débil o inclusiva? Una disyunción es falsa cuando las dos preposiciones simples son falsas. Ah, bueno, entonces si las dos proposiciones son falsas, el resultado nos va a dar falso. Muy bien, Paula, que tiene allí listas las notas y puede contestar. Entonces vamos a conectar la negación de R. Miren, esta es la que vamos a conectar. Voy a escribirla aquí con rojo para resaltarla un poquito. Vamos a conectar esta con esta. ¿Sí? No nos podemos equivocar. Es la negación con P. Entonces decimos falso o verdadero. Falso o verdadero nos da verdadero. Verdadero o verdadero también da verdadero. Aquí sigue siendo verdadero, pero aquí tenemos las dos falsas. Si las dos son falsas, el resultado es falso. Aquí hay una verdadera y una falsa. Aquí falso y falso otra vez. Resultado falso. Verdadero o falso nos da verdadero. Y aquí con negro voy a resaltar el resultado de este paréntesis. ¿Sí? Profe, ¿Preguntas? profe, Diga. pues no es una pregunta, sino que Juan José Rodríguez, que se le salió el internet, entonces que sí lo puedo aceptar. Sí, ya le permití el ingreso, gracias, sí. Ya lo vi. Bueno, entonces, el resultado del antecedente aquí, resultado del consecuente acá. Y ahora miremos cómo llenar. Profe, Diga, Paula. yo tengo una pregunta. Es que cuando uno mira las tablas de verdad, dicen que las dos preposiciones simples, pero las dos preposiciones simples son las letras. Uno porque escoge, por ejemplo, ahí que la negación y la O. No, mire, allá, cuando usted ve la tabla, aparecen P y Q en las tablas. Siempre P, siempre Q. Pero usted debe conectar aquí todo este resultado con este de acá. Y el resultado de este es este que tengo aquí. ¿Sí? Entonces, en la forma más simple, la disyunción se trabaja con P o Q. Esa es la forma más simple de trabajar la disyunción. Pero una disyunción puede tener como aquí la negación de la primera y la segunda no. Y en ese caso, este resultado lo conecto con este. Si tuviéramos negación en ambas, entonces lo que hago es este resultado lo conecto con este. ¿Sí? ¿Esa es la duda? Lo que hay primero aquí es Profe, una gracias. negación. Conecto este con este. No es solo P y Q, eso es lo básico. ¿Sí? Pero aquí tenemos proposiciones más complejas. En las complejas puede ocurrir cualquier cosa. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Siempre con la, por ejemplo, con la I,
se aplica la de verdadero y falso, falso y así, y con Sí, la O la de falso y verdadero, verdadero. ¿Siempre es sí, así? siempre es así. Por eso hay que Ah, saberse bien las tablas para poder llegar al resultado. Siempre. ¿Sí? Ahora, aquí, como hay una condicional, ¿qué dice la tabla de verdad de la condicional? ¿Qué nos dice? ¿Qué Una ocurre? condicional es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Muy bien, Darlene, eso es cierto. Y allí importa mucho el orden, ¿no? Entonces, este es el antecedente y este es el consecuente. Las dos columnas negras, ¿sí? Que son los resultados, las voy a conectar. Si ustedes allá en su cuaderno quieren, pueden indicar con unas flechitas, ¿sí? ¿Qué es lo que van a conectar? ¿Sí? Así, miren, ahí lo alcanzan a ver. Entonces, conecto este resultado con este para hallar este condicional. Entonces, con lo que nos acaban de decir, ¿sí? Condicional es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Aquí decimos falso, entonces verdadero, resultado verdadero. Falso, entonces verdadero, sigue siendo verdadero. Si los dos son verdaderos, nos da verdadero. Dos verdaderos nos da verdadero. Dos falsos nos da verdadero. Falso, entonces verdadero, también es verdadero. Falso, entonces falso, verdadero. Aquí también verdadero. ¿Sí? Entonces miren ustedes lo que ocurrió. Este condicional, ¿sí? Que está aquí, este es el resultado de la condicional, este es todo verdadero, ¿sí? Allí todo nos da verdadero. Ahora, debemos hallar la negación de todo ese corchete. Si lo de adentro todo nos dio verdadero, al negar, ¿qué va a ocurrir? Todo nos va todo. a dar falso. Falso. Todo nos va a dar falso, ¿sí? Muy bien. Entonces, acá la negación, que va a ser el resultado de toda la tabla, esa negación aquí va a ser de solamente falsos. Entonces, al finalizar, ¿qué decimos teniendo en cuenta el resultado de la tabla? Que es una contradicción. Muy bien, Darlene. Esto es una contradicción, porque todos los resultados son falsos. ¿Sí? Y Profe, y aquí, si fuera todos verdaderos, ¿cómo se llamaría? si no tuviera la negación y todos los resultados fueran verdaderos, como ocurre dentro del corchete, ¿qué nombre le damos? Antología. Es una tautología. Y si tuviéramos verdaderos y falsos, Contingencia. contingencia. Muy bien. ¿Sí? Entonces podemos clasificar teniendo en cuenta el conectivo principal. Esto es una negación que al final es una contradicción. Bien. Entonces, ¿hay que saberse las tablas? Sí. No siempre las proposiciones se llaman PQR, pueden llamarse ABC, cualquier otra letra. A veces utilizamos letras mayúsculas también, se trabaja igual, ¿sí? Bien. Profe, y no utilizan números. Números, solo si yo tengo una proposición muy larga, ¿sí? Y quiero utilizar números para los encabezados, podría decir que esta es la proposición 1 y esta es la proposición 2, ¿sí? Es permitido, pero generalmente trabajamos es con letras mayúsculas cuando queremos indicar eso en el encabezado de una columna. Digo, esto es A y esto es B, ¿sí? Cuando construyo la tabla, no trabajo con números a menos que esté trabajando en circuitos lógicos. En circuitos lógicos trabajamos en lugar de verdadero y falso, ceros y unos, ¿sí? Para la tabla, no para el encabezado, ¿sí? Entonces, sí se trabaja la tabla con números, pero en circuitos lógicos, ¿sí? Ustedes lo pueden ver, de pronto los que estudian algo de computación pueden haber visto las compuertas lógicas, los circuitos lógicos, son equivalentes a lo que hacemos aquí, ¿sí? Pero allá decimos prendido y apagado,
Aquí decimos verdadero o falso. ¿De acuerdo? Bien. Esa es la tabla de esa proposición compuesta con 3 proposiciones simples. Dentro del material que ustedes debían leer, hay unas equivalencias lógicas que quiero que revisemos aquí. Dentro de esas equivalencias tenemos negaciones. Son muy importantes para trabajar. Ustedes vieron una equivalencia que habla de la negación de una conjunción. Dentro del paréntesis, la conjunción. Esta negación afecta, ¿sí?, todo lo que hay dentro. Y por equivalencia lógica, que ya la ven, con 3 rayitas horizontales, cuando negamos una conjunción, que es un y, utilizamos un o. Y además negamos las proposiciones simples. Se la deben saber de memoria. Y cuando vamos a negar un o, que es una disyunción inclusiva, ¿qué debemos utilizar? Para negar un o, ¿qué utilizamos? Una I. Una i, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más hacemos? Utilizamos la Negación i. de las proposiciones simples. Muy bien. Hacemos la negación de las proposiciones simples. Entonces, negamos P, negamos Q. Si ustedes las comparan, es muy fácil recordar, ¿no? Un I se niega con un O se niega con un I. Y en ambos casos negamos las proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, si estamos aquí en un grupo de arte, podemos decir, por ejemplo, que él, ¿sí?, toca la flauta y ¿qué más puede hacer? Toca la flauta y ¿qué se les ocurre? Él toca la ¿Y no flauta. canta? ¿Qué dice Paula? Paula, vuelva a diga lo que está bien. Paula, ¿se congeló? Había dicho que y no canta. Ah, bueno, pero vamos a ponerlo primero como y canta, ¿sí? Lo puedo trabajar como ella lo dijo y no pasa nada. Él toca la flauta y canta. Miren lo que estamos afirmando, ¿sí? No sabemos quién es él. No le podemos poner valor de verdad. Él aquí, él, es un pronombre personal. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos son pronombres. Él puede ser Juan Diego. Él puede ser Daniel, Santiago, ¿sí? Cualquiera, Miguel, puede ser él. Esta es una proposición abierta. No puedo decir todavía verdadero ni falso. Si ya me dicen, por ejemplo, que Juan José toca la flauta y canta. Entonces ya miro, Juan José, ¿será que toca la flauta? ¿Toca la flauta aunque sea un poquitico? Yo creo que sí, ¿no? ¿Todos ustedes tocan la flauta? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, bueno, entonces sí toca la flauta. ¿Juan José canta? Sí, aunque sea en el baño, probablemente, ¿cierto? Así como decimos, todos cantamos. No tan bonito todos, pero todos cantamos. Él toca la flauta y canta. Cuando ya digo un nombre en particular, esto que es una proposición simple se convierte en una proposición cerrada. Si quiero hacer la negación de esto, que tiene este conectivo, este es el conectivo lógico. Puedo decir, él toca la flauta y él canta. O lo digo así. Hagamos la negación de esta proposición. A ver, ¿cómo negarían ustedes? Él no toca la flauta. Él no toca la flauta, Sigan, él no toca la flauta. no Y no canta. ¿Qué proposición, qué conectivo están utilizando? No, la negación. No, una cosa es la negación y otra es el conectivo.
Y no canta. Están La diciendo O. y no canta. Él ¿Cierto toca que la está? flauta o baila, algo así, Ah, O bueno, no canta. bueno, o no canta. vamos a mirar entonces. En la forma simple diríamos, no es cierto que. Forma fácil de negar. No es cierto que, es falso que, no es el caso que. No es cierto que él toca la flauta y canta. Cuando escribimos el no es cierto que, después va la proposición escrita en la forma original. Pero decir que no es cierto que él toca la flauta y canta significa lo que ustedes estaban tratando de decir. ¿Qué estaban tratando de decir? Que él no toca la flauta o, porque aquí teníamos una I, o, voy a repetir aquí, o él no canta. Entonces la primera es la forma sencilla, simple de no equivocarnos. Si no nos piden aplicar las equivalencias lógicas, negamos de esta manera y no vamos a fallar. No es cierto que él toca la flauta y canta, que con las equivalencias significa que él no toca la flauta o él no canta. Ustedes de pronto fallaron al utilizar ahí la I. No puedo cambiar el no canta por él baila, ¿sí? Porque digamos, no es el opuesto, no es la negación. No cantar no significa que nosotros bailamos, ¿sí? Una cosa no implica la otra. Hay cosas que sí se pueden cambiar, pero aquí no lo puedo cambiar. Si yo puedo cambiar un no es par por un es impar, ¿sí? No es de día por un es de noche, ¿sí? Pero en este caso no puedo cambiar el no cantar por bailar. Estoy negando una conjunción, ¿sí? Entonces, esta forma fácil, esta forma con la equivalencia lógica. Si hacemos un ejemplo con una proposición que sea una disyunción inclusiva, miremos cómo nos queda la negación. Una disyunción inclusiva. ¿Quién la dice? ¿Quién la quiere decir? ¿Ninguno? Bueno, entonces podemos decir cosas como 13 es un número par o es un número primo. ¿Sí? Miren lo que estamos diciendo. La primera proposición, 13 es un número par. La segunda, 13 es un número primo. Y el conectivo es O. Si quisiéramos el valor de verdad, ¿qué diríamos en este caso? ¿Cuál es el valor de verdad de esa proposición? 13 es un número primo, B es un número par y es un número primo. Bueno, pero eso es un intento de negación, ¿cierto? Yo dije valor de verdad. ¿Qué digo? No, Ese es un número par. ¿Es verdadera o es falsa? que es falso. Falsa, pero si miramos la segunda, 13 es un número primo. No está escrito allí, pero está implícito. 13 es un número primo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 Y si conectamos las dos, falso o verdadero, ¿qué nos da? Falso o verdadero. La proposición es verdadera, ¿sí? Una de las dos es verdadera, la disyunción es verdadera. La negación, ¿cómo nos quedaría? Negación, forma fácil, ¿cuál? 13 no es un número par Sí, siga. Él empezó escribiendo y, así para la negación. y es un número primo, ¿no? Ah, bueno, 13 no es un número par. Y lo dijo correcto, ¿no?
porque al negar utilizó la I. Y, como era un no, negó con un I. Y, puedo repetir, y 13 no es un número primo. Él utilizó la regla de equivalencia, ¿sí? La equivalencia lógica. Y está correcto, ¿sí? ¿Cómo lo había podido expresar también? Nos falta un minuto y nos conectamos para ver negaciones de cuantificadores. A ver, ¿cómo hubiéramos podido negar allí? Forma rápida. ¿Cuál? No es cierto que 3 es un número par o es un número primo. Es la forma rápida, ¿sí? Escribir no es cierto que, o es falso que, o no es el caso que, ¿sí? Y otro es el existencial. Cuando miramos los símbolos, cuantificador universal, lo simbolizamos con una A, pero dibujada de esta forma. Esto nos habla de un cuantificador universal. Y aquí colocamos una X. Esa X nos representa un elemento de un conjunto. Y leemos para todo valor de X o para toda X. Y al lado escribimos la condición que deben cumplir esos X. Y eso aparece como un P de X. Para todo X se cumple P de X. ¿Entendemos aquí? ¿Sí? Ahora, cuando utilizamos el existencial, el símbolo es esta E vista en espejo. Y leemos igual, existe al menos un elemento que cumple con esta condición que llamamos P de X. Hay distintas formas de escribir, pero todas indican lo mismo. Este universal, este existencial. Si quiero negar el cuantificador universal, miren ustedes, ocurre lo mismo que cuando negamos una conjunción o una disyunción. Para negar el universal, utilizamos el cuantificador existencial. Pero además, negamos esta proposición que nos dice cuál es la condición que cumple. ¿Sí? Es un universal se niega con un existencial. ¿Qué va a ocurrir cuando queremos negar un cuantificador existencial? Se niega con un cuantificador universal. Muy bien, Felipe. Entonces, aquí utilizamos el cuantificador universal. ¿Qué más debemos hacer allí? ¿Qué más se debe hacer? Negar la P. Muy bien, vamos a negar la proposición. ¿Sí? Entonces, si ustedes lo miran así, lo observan bien, no es difícil hacerlo. Seguimos estas, que son las equivalencias para la negación. Si miramos un ejemplo de lenguaje cotidiano, ¿sí? Entonces decimos cosas como todos los mamíferos son cuadrúpedos. ¿Sí? Entonces miren que no estamos enunciando a un mamífero en particular. Estamos diciendo que todos los mamíferos son animales cuadrúpedos. ¿Sí? Sí. Aquí tenemos un conjunto, el conjunto de todos los mamíferos. Y la propiedad que cumplen ellos es ser todos cuadrúpedos. ¿Sí? Todos los mamíferos son cuadrúpedos. Valor de verdad de esa proposición. Todos. ¿Valor de verdad, Santiago? Todos, ¿no? Sí, pero cuando digo valor de verdad, es decir, si eso es verdadero o eso es falso. Este Falso. es el cuantificador. Este nos dice cuántos cumplen con la condición. Y el valor de verdad, lo dijo una de las niñas,
esta proposición es falsa. Falsa. ¿Sí? ¿Por qué, Nicole? ¿Por qué es falsa? Denos un ejemplo. ¿Por qué es Hay falsa? animales que no tienen cuatro patas, por Porque ejemplo, hay como la animales. ballena. Como, ajá. Bien, Juan Diego, lo intentó, Nicole. Sí, lo estaba diciendo Juan Diego. Demos un ejemplo de un mamífero que no sea cuadrúpedo. La, La también ballena. la jorobada. Ah, bueno, por ejemplo, ¿sí? Es mamífero, pero no es cuadrúpedo, ¿sí? Muy bien. Si vamos a negar esta proposición, ¿qué podemos decir? Forma rápida y fácil. ¿Ya se la No aprendieron? Todos es, los mamíferos no no es son verdad que cuadrúpedos. Bueno, No es cierto. no es cierto que. Miren, Que esta todos los forma mamíferos son no cuadrúpedos. falla. No es cierto Todos los mamíferos son cuadrúpedos. que todos los mamíferos son cuadrúpedos. Escribo la proposición tal cual, ¿no? Cuando utilizo el no es cierto que. No es cierto que todos los mamíferos, bueno, son cuadrúpedos. Pero decir eso, ¿sí? ¿A qué equivale? Siguiendo la equivalencia. Esta equivalencia lógica. ¿Qué estamos diciendo realmente? ¿Qué queremos decir? Al afirmar que no es cierto que todos los mamíferos son cuadrúpedos, ¿qué decimos? que existen unos que sí son. Ah, bueno, puedo decir existe. O digo, algunos mamíferos no son cuadrúpedos. ¿Sí? Es cuando niego el todos, utilizo algunos. Miren, no siempre aparecen exactamente estos términos, estas palabras. Si yo digo los mamíferos son cuadrúpedos, estoy afirmando que son todos. ¿Sí? Y aunque no vaya la palabra todos, entiendo que es un cuantificador universal. Aquí digo algunos mamíferos, o existe un mamífero, o existen algunos mamíferos, ¿sí? Que no son cuadrúpedos. Aquí escribimos algunos mamíferos no son cuadrúpedos. Esto y esto son exactamente lo mismo, ¿sí? Muy difícil hacer la negación. Si usted, Profe, ¿cómo sabe cuándo es universal y existencial? el enunciado nos lo indica, ¿no? Generalmente aparece la palabra todos, ¿sí? Generalmente. A veces no está. Entonces usted mira dentro del enunciado si hay algo que equivalga a todos, ¿sí? Existe uno, algunos estudiantes son puntuales, ¿sí? Por ejemplo, generalmente aparecen las palabras, generalmente, sobre todo si el ejercicio es en matemáticas, ¿sí? Entonces, si trabajamos aquí, podemos decir con algunos. Decimos, por ejemplo, que algunos estudiantes ¿qué pueden decir de algunos estudiantes? ¿Qué dicen? Son puntuales. Bueno, digamos que son puntuales. Si yo dijera los estudiantes son puntuales, son todos. Pero aquí dice algunos estudiantes son puntuales, ¿sí? Ya no son todos. Esto es un cuantificador existencial. Si quiero negar esta proposición, ¿cómo hago la negación? No todos. ¿Cómo? Aquí digo algunos estudiantes son puntuales. Todos.
Tengo que negar con todos, ¿no? Tengo Sí. que negar, siguiendo las reglas, utilizo la palabra todos. Si no me quiero equivocar, digo, no es cierto. No es cierto que algunos estudiantes son puntuales. Si lo vemos desde la equivalencia lógica, ¿sí? Quiere decir que todos los estudiantes, ¿cómo son? Puntuales. Bueno, usted lo mira de esa manera, pero desde la lógica, Impuntuales, ¿no? todos los estudiantes no son puntuales. ¿Y qué quiere decir no ser puntuales? Que no llegan a tiempo. Cuando decimos no son puntuales, ¿qué traduce en no ser puntual? Impuntuales. Ah, bueno, entonces aquí para que quede bien el lenguaje cotidiano, el lenguaje natural, diríamos todos los estudiantes son impuntuales. Eso de son impuntuales está negando aquello de son puntuales, ¿sí? Como no queda bien dentro del escrito, todos los estudiantes no son puntuales, ¿sí? Entonces decimos son impuntuales. No ser puntual significa ser impuntual, ¿sí? Alguien dijo, eso significa que algunos son impuntuales, ¿cierto? Pero dentro de las reglas, ¿sí? Al decir no es cierto que algunos estudiantes son puntuales, significa que todos los estudiantes son impuntuales, ¿sí? Eso para algunos tiene algo de dificultad. Estos enunciados aparecen con frecuencia en matemáticas, donde decimos, por ejemplo, que algunos números naturales son primos, algunos números naturales son compuestos, todos los números naturales son enteros, ¿sí? Y allí ustedes van a encontrar ejemplos donde hay ecuaciones, hay inecuaciones, hay operaciones, ¿sí? Si tengo una ecuación, ¿sí? Y la ecuación es una ecuación lineal, ¿sí? Con una sola incógnita, entonces digo cosas como existe un X y puedo utilizar símbolos de pertenencia. Existe un X que pertenece a los números naturales. De pronto no recuerdan estas escrituras, ¿sí? Estos símbolos. Símbolo de pertenencia, símbolo del conjunto de los números naturales. Digo, existe un X que pertenece a los números naturales. Tal que, ¿sí? Ahí dice tal que, digo, por ejemplo, 3x más 5 es igual a 11. ¿Sí? Cuando digo existe un x, puede ser un valor, pueden ser 2, 3, 10, 100, depende de lo que tenga escrito después. Entonces miremos si es verdad que hay un número natural que hace que 3, por ese número natural, incrementado en 5 unidades, nos dé igual a 11. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Hay algún número natural que haga Verdadero. que esto de 11? ¿Sí? ¿Qué dice Sí, Santiago? Sí, ¿cuál verdadero. es ese número natural? 2. Ese número es 2. Sí, es verdad que existe un número natural que hace que esta operación nos dé 11. Eso es verdad. Esto es verdadero cuando x es igual a 2. ¿Sí? Existe al menos uno, miren. El existencial nos habla de al menos uno. Al menos uno significa 1, 2, 3, 10 o más. Pero no son todos. Si yo escribiera, Profe, no entendí. ¿qué no entendió Felipe? Pues desde que comenzó a colocar los números, no ahí me perdí. Mire, cuando yo tengo una ecuación, esta es una ecuación, ¿no? Esta ecuación es lineal. El exponente de x es 1. En esta ecuación lineal solo tengo esta incógnita que es x.
Cuando normalmente nos piden resolver la ecuación, están pidiendo determinar cuál es el valor de x que hace que esto sea verdadero. Si yo voy a resolver esta ecuación, yo digo, bueno, el 5 está sumando, lo paso a restar. Y me queda una ecuación equivalente, ¿sí? Si hago la operación, digo 3x igual a 6. Como tengo que despejar la x, este 3 que está multiplicando lo paso a dividir. Y tengo el resultado. Yo digo, este enunciado es verdadero cuando x es igual a 2. Y lo puedo confirmar. 3 por 2, 6. 6 más 5 igual a 11. Este enunciado es verdadero para un valor de x, un solo uno. Luego, cuando yo afirmo aquí que existe un número que pertenece a los números naturales y que hace que esto se cumpla, eso es verdadero. Hay uno, mírenlo, es 2 y 2 es un número natural. ¿Sí? Bueno, yo sé que para algunos tiene dificultad. Miremos esto que estoy afirmando aquí. Voy a afirmar que para todo x que pertenezca a los números reales, se cumple esta condición. La condición la voy a escribir acá. Bueno, vamos a utilizar otra ecuación para que nos vamos poniendo al día. X al cuadrado es igual a 16. Estoy diciendo que para cualquier valor de x, si elevo esa x al cuadrado, el resultado me da 16. ¿Eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué es, Santiago? Estoy diciendo que cualquier número real elevado al cuadrado me da igual a 16. No, es falso, es falso, es falso. Bueno, estoy diciendo para todos los números reales. ¿Esto se cumple para todos los números reales? No. ¿Para qué números reales se cumple esta afirmación? Para el 4. Para 4. ¿Solo para 4? Esto es falso. No se cumple para todos. Se cumple para 4. Y para otro número, ¿cuál? Hay otro número que elevado al cuadrado también da 16. ¿Cuál es ese otro? ¿Cuál es? Se le parece, pero ¿cuál es? Menos 4, jóvenes. 4 al cuadrado da 16. Y menos 4 al cuadrado también da 16. Esta ecuación es lineal y esta ecuación es cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos soluciones, ¿sí? Pueden ser reales, pueden ser complejas. En este caso son reales. 4 al cuadrado nos da 16, menos 4 al cuadrado nos da 16. Luego, no es cierto que cualquier número real lo elevamos al cuadrado y nos da igual a 16. Eso no es cierto, ¿sí? Porque esto no tiene sino dos soluciones, ¿sí? Pues esto es en matemáticas, ¿sí? Bueno, jóvenes, espero que ustedes más o menos hayan logrado entender para que comprendan la teoría y puedan terminar su taller que deben enviar el día lunes, ¿no? Y la evaluación la hacemos el día miércoles a la 1 de la tarde. Se preparan todos, se dan el voz a voz, se recuerdan que vamos a evaluar. Y la próxima tutoría cambiamos de tema. Para quienes se adelantan un poco, el siguiente tema es teoría de conjuntos. Entonces, ahí veremos los conjuntos numéricos también y vamos a ver los símbolos de pertenencia, de inclusión y demás. Bueno, ¿algo que quieran preguntar? ¿Todo bien? Paula, Gisela, que las veo aquí. Bueno, entonces que tengan un buen almuerzo, que tengan una buena tarde y que trabajen muy bien en el taller. Igual Felipe, ¿no? Aquí lo estoy viendo. Manuela, muy bien. Bueno,
Jóvenes, buena tarde. Chao, Buen profe. trabajo. Chao. 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 Chao.